Xavier Zubiri, sobre la esencia. Introducción. Esencia es el título de uno de los temas centrales de toda metafísica. El vocablo latino essentia es un término oculto. Es el abstracto de un presunto participio presente essens, esente, del verbo esse, ser. Morfológicamente es pues el homólogo exacto del griego ousia, que es a su vez, o cuando menos, así era percibido por los griegos, un abstracto del participio presente femenino del verbo einai, ser. Esta homología podría llevar a pensar que usía significaba esencia, sin embargo no es así. El vocablo griego en el lenguaje usual es muy rico en sentidos y matices, y en todos ellos lo emplea Aristóteles, pero cuando el filósofo lo usó como término técnico significó no esencia sino substantia, sustancia. En cambio, lo que este vocablo latino traduce exactamente es el término hipokeimenon, aquello que está por debajo de o que es soporte de accidentes. No es una mera complicación de azares lingüísticos, es que para el propio Aristóteles la usía, la sustancia sobre todo y en primera línea, el hipokeimenon, el sujeto, lo substante. En cambio, la esencia corresponde más bien a lo que Aristóteles llamó y los latinos llamaron quiditas, en lo que es la usía, la sustancia. Para Aristóteles la realidad es radicalmente sustancia y la esencia es un momento de esta. La esencia es pues siempre y solo esencia de la sustancia. Esta implicación o mutua referencia de esencia y sustancia dentro de su innegable distinción ha corrido como es forzoso a lo largo de toda la historia de la filosofía, pero cobrando distinto carácter. Durante la Edad Media se repiten fundamentalmente las ideas de Aristóteles sobre este punto, pero a partir de fines del siglo XIV y culminando la idea en Descartes, la esencia comienza a disociarse de la sustancia y queda referida a esta de un modo, por así decirlo, laxo. Descartes no duda en efecto de que la sola evidencia inmediata garantiza que la esencia del ego es ser una res cogitans, algo pensante, mientras que la esencia del mundo es ser una res extensa, algo extenso. Ahora bien, aquí res no significa cosa, esto es sustancia, sino tan solo lo que la escolástica entendía por res, a saber, la esencia en su sentido latísimo, el qué. Por eso he traducido el término por algo. Y esta res o esencia es tan distinta de cosa a sustancia que para aprehender aquella sería suficiente la cogitación evidente, mientras que para asegurarse de que la esencia se encuentra realizada en cosas o sustancias, no solo no le basta Descartes con la evidencia, sino que tiene que dar el problemático rodeo de apelar nada menos que a la veracidad divina. La esencia y la sustancia quedan implicadas, pues, pero de la manera más laxa concebible, tan solo por la mera potentia dei ordinata, por el poder razonable de Dios. A partir de este momento, ese vínculo cae casi por sí mismo y la sustancia queda allende la esencia. No podía menos de suceder así, pero la esencia continúa referida a una sustancia especial, la sustancia pensante, que en cuanto pensante sería un sujeto sustancial. La esencia sería entonces un acto formal de concepción de este pensamiento, o cuando menos su término meramente objetivo, es el idealismo de la esencia en sus diversas formas y matices. En la filosofía actual es verdad que aún esta implicación parece desvanecerse, fiel, si no a la letra, sí al espíritu cartesiano. Husserl, siguiendo a un escolástico, a Brentano, afirmará que las esencias nada tienen que ver con las sustancias, porque la conciencia misma no es sustancia, sino esencia pura. De esta suerte el orbe entero de las esencias reposa sobre sí mismo. Las sustancias no son sino sus inciertas y contingentes realizaciones. Es la deformación más cartesiana del cartesianismo. Un paso más y desustancializada, la conciencia queda reducida a esta a ser mi conciencia, y este mí cobra el carácter de ser simplemente mi propio existir, con lo cual lo que antes se llamó sujeto pensante, conciencia, etc., es ahora solo una especie de ímpetu existencial, cuyas posibilidades de realización dentro de la situación en que se halla son justamente la esencia, algo así como un precipitado existencial del puro existir. Es la tesis de todos los existencialismos. La realidad ha quedado desustanciada y la esencia realizada en forma puramente situacional e histórica. Podría pensarse entonces que los avatares intelectuales han recaído más bien sobre la sustancia que sobre la esencia, como si el concepto de ésta se hubiera conservado imperturbablemente idéntico en la filosofía. Nada más erróneo, pero un error explicable porque esos términos consagrados por una tradición multisecular pueden producir, por el mero hecho de su consagración, la engañosa impresión de que al emplearlos todos los entienden de la misma manera, cuando la verdad es que muchas veces envuelven conceptos distintos. Y es lo que ocurre en nuestro caso. Al hilo de la transformación del concepto de realidad como sustancia,
ha ido transformándose el concepto de lo que es esta realidad, a saber, la esencia. Por singular paradoja nos hallamos, pues, ante el mismo problema con el que desde un principio tuvo que debatirse el propio Aristóteles, la implicación entre la estructura radical de la realidad y la índole de su esencia. Por esto es por lo que he puesto como lema del trabajo la frase con que comienza Aristóteles el libro 12 de su Metafísica. Esta es una especulación sobre la sustancia. En este pasaje Aristóteles reafirma su idea de la realidad como sustancia y trata formalmente de encontrar sus causas, pero nada impide, todo lo contrario, aplicar aquella frase a una investigación acerca de la esencia de la sustancia, tal como la lleva a cabo en el libro 7. Ahora bien, al invocar esta frase no lo hago como título de un intento de repetir sus ideas, sino como recuerdo de la primariedad con que Aristóteles aborda este problema y como una invitación a replantearlo. No se trata, en efecto, de tomar dos conceptos ya hechos, el de sustancia y el de esencia, y ver de acoplarlos en una u otra forma, sino de plantearse el problema que bajo esos dos vocablos late, el problema de la estructura radical de la realidad y de su momento esencial.